Pero pobrecito de aquel que va a la misa solo a dar vueltas, que va a la misa solo a farandulear, que va a la misa solo a tomarse una foto, que va a la iglesia a dormirse, que va a la iglesia a chismear. Ustedes sabían que la viejita de Venezuela van a la iglesia es a chismear, a ponerse al día. Radio Acarigua, lo que no sabe lo averigua. Así hay en Venezuela. ¿Sí? Van a la iglesia solamente a ver qué escuchan y qué ven. ¿Qué pasa con eso? Jóvenes que van a la iglesia solamente a buscar novios y novias, que van a formar bochinche, que no tienen una vida espiritual, monaguillos que van a comerse las hostias del cura y a tomarse el vino, sacristanes que están en todo menos en misa y se preocupan de todo menos de las cosas de Dios, y cuando se les habla de Dios no les importa. Músicos que van a la iglesia, los de Venezuela, los de aquí no. Músicos que van a la iglesia y lo que hacen es cuchichear y ver qué canto le toca. Lectores que van a la misa ni siquiera preparan la lectura. Esos, oigan cómo lo detalla el Evangelio de San Mateo. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permítame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Estamos, ¿cómo es que se llama aquí la iglesia? Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica. Es para ubicar un poquito a los hermanos. Si quieren, denle una vueltica ahí para que saluden. Saluden y levanten la Biblia, sobre todo lo que la trajeron. Levanten la Biblia para que vean. Aquí traen la Biblia también. Estamos en Costa Rica, en esta parroquia. Despacio para que no me maree la gente. Aquí, a ver, levanten la Biblia. Aquí están los cristianos que vinieron a compartir este encuentro. El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 8, versículo 18, dice que a Cristo lo sigue mucha gente, pero poca se compromete con Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos lectores catequistas? ¿Cuántos monaguillos sacristanes tenemos en la iglesia? Pocos. ¿Y cuánta gente viene a misa? Mucha. ¿No les parece curioso? Que muchos católicos, muchos cristianos van a misa, pero son poquitos. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en este país? Pocos. ¿Y cuánta población? ¿Cuántos millones de habitantes tiene?
Muchos. ¿No les parece curioso? El Evangelio, a ver, ¿dónde están los lectores que me iban a ayudar? Me dijeron que habían unos lectores por ahí. Venga para acá, vengan, por favor. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Traigan la Biblia, niña, por favor. ¿Ah? No, pues búsquese una, a ver quién le presta. Mire, hay una que le preste allá. Préstele ahí la Biblia a la doña, mire. Eso. El Evangelio de hoy dice que mucha gente sigue a Jesús, pero es poca la que quiere comprometerse. Venga acá, niña, mire aquí, por favor. Muchos siguen al Maestro, pero pocos se comprometen. Muchas personas andan heridas interiormente por la iglesia, por los sacerdotes, por las secretarias, por los sacristanes. ¿Nunca se han llevado ustedes un chasco en la iglesia? Con algún cura regañón, con alguna secretaria peleona. Y cuando la gente se hiere y se lastima, se va de la iglesia. Y hoy necesitamos no que el cristiano se lastime, se hiera o se resienta, sino que el cristiano tenga fe y empiece a seguir a Jesucristo. La sanación interior de la vida espiritual consiste en tener un contacto directo con Cristo y venga el chaparrón de agua que venga, venga la lluvia que venga, venga el cura, la monja, religiosa, seminarista, secretaria que venga, no me afecte en nada. Para eso se necesita leer la palabra de Dios. Miren cómo lo dice Mateo capítulo 7, versículo 24. La persona que tiene una vida interior sólida, la persona que tiene una vida interior firme, nada lo mueve, nada lo conmueve y nada lo corre. La persona que construye su casa sobre roca, aunque le lleguen las lluvias, las tempestades, no se va de la iglesia. Y el cristiano cuando es chimbo, el cristiano cuando es light, cuando es cómodo, cambiaron de párroco y se fueron de la iglesia. Se fue el cura y detrás se van los cristianos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Eso pasa en Venezuela. Aquí no, en Venezuela solamente. Que tenemos cristianos muy light, que tenemos cristianos muy con vida espiritual superflua. Y cuando les llega un problema, se van, se apartan. Padre, ¿por qué lo dice? Porque el Evangelio lo atestigua. Mateo 7:24, escuchen. Paren la oreja, oído al tambor. Si uno escucha estas palabras mías... En la misa escuchan ustedes la palabra de Cristo, ¿sí o no? Sí. Todos los domingos, ¿sí o no? Todos los jueves, ¿sí o no? ¿Tienen la Biblia en su casa, sí o no? ¿La leen? No respondan. Pero la tenemos, la escuchamos aunque sea en la iglesia. Si uno escucha estas palabras mías, estamos bien, la estamos escuchando, pero... ¿Y las pone en práctica? Las practica. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Usted puede leer, por ejemplo, Mateo 19:5. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Saben ustedes con la Biblia que hay que bendecir los hogares, sí o no? Sí. ¿Saben ustedes que hay que casarse por la iglesia, sí o no? Que en la iglesia no hay divorcio, sí o no. ¿Y por qué sus hijos no se han casado? ¿Y por qué sus hijos se quieren divorciar? ¿Ustedes se quieren dejar? El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ¿saben ustedes que tienen que confesarse, sí o no? Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Saben ustedes que los domingos hay que ir a misa, sí o no? Efesios 3:20, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Debemos que ir a la iglesia. ¿Y por qué usted se viene solito, solo, solita, sola a la misa y no trae a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos? ¿Lo deja en casa dormidos? Aquí entre nos, no le digan a nadie en secreto. ¿Usted no ve que a la iglesia van casi puros viejitos? ¿Y los nietos suyos dónde están? Decía el padre ahorita que hay un sacerdote, ustedes me dicen, ahora sí. Que hay un sacerdote, bájale un poquito por favor, que hay un sacerdote que está trabajando con los jóvenes. ¿Sí escucharon al padre? Y por estar trabajando con los jóvenes decía, yo escuchaba,
Le están dando más palo que gata en ladrona, lo están persiguiendo. Y decía el padre, ¿cómo es que se llama? Sergio Valverde. No lo conozco, pero le felicito y le animo a seguir trabajando. Cuando usted trabaja con los jóvenes, no les conviene a mucho. Les conviene que solamente vayan los adultos. ¿Y quién va a trabajar con sus hijos? ¿Quién va a trabajar con sus nietos? El que escucha esta palabra mía y las pone en práctica, no solamente es oírla. La vida espiritual, la vida interior se construye al escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica. A ver, ¿qué dice la Biblia de las malas palabras? ¿Hay que decirlas o no? Efesios 4:28 dice, no salga de su boca palabra grosera. ¿Y por qué hay católicos que dicen ser católicos y no colocan en práctica la palabra? ¿Conocen algún grosero por ahí? ¿Conocen algún mal hablado? No vinieron, pero los hay. Oigan, escuchen, siga. Dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. El que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, van a decir de esa persona, tiene una espiritualidad firme, tiene una vida interior firme, nada lo conmueve. Oigan. Que edificó su casa sobre roca. Que construyó su casa en la roca, sobre la roca. Y miren, vengan tiempos buenos, vengan tiempos malos, vengan curas buenos, curas malos, vengan escándalos, vengan problemas, ese se mantiene, escuchen. El que construye la casa sobre roca, ¿qué pasa? Cayó la lluvia. Le cayeron la lluvia. Se desbordaron los ríos. Le arremetieron los ríos. Soplaron los vientos. ¿Y qué pasó? Y se arrojaron contra aquella casa. Oigan. Pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque tenía los cimientos sobre roca. Esos cristianos somos los que necesitamos. Cristianos que no se conformen con una misa. Cristianos que no se conformen con un retiro. Cristianos auténticos que van a ser probados como el oro en el crisol. ¿A usted no lo han probado? No se ríen de usted porque viene a la misa y le dicen, ahí va el fanático, ahí va el santurrón. Otra vez mi abuela a la misa. Mi abuela sí es rezandera. ¿No le han dicho? Ratón de iglesia. Ratón de iglesia, ese no lo había escuchado. ¿No se han reído de ustedes? ¿No se han burlado de ustedes? Y llegan a la iglesia y ustedes ponen a pensar, yo solo, ¿por qué? Se desanima. Y dice la Biblia, aquel cristiano que vive una vida interior espiritual firme, que escucha la palabra y la pone en práctica, construye su casa sobre roca. Venga lo que venga, no se cae. Pero pobrecito de aquel que va a la misa solo a dar vueltas, que va a la misa solo a farandulear, que va a la misa solo a tomarse una foto, que va a la iglesia a dormirse, que va a la iglesia a chismear. ¿Ustedes sabían que la viejita de Venezuela van a la iglesia a chismear? A ponerse al día. Radio Acarigua. Lo que no sabe lo averigua. Así hay en Venezuela. ¿Sí? Van a la iglesia solamente a ver qué escuchan y qué ven. ¿Qué pasa con eso? Jóvenes que van a la iglesia solamente a buscar novios y novias. Que van a formar bochinche. Que no tienen una vida espiritual. Monaguillos que van a comerse las hostias del cura y a tomarse el vino. Sacristanes que están en todo menos en misa y se preocupan de todo menos de las cosas de Dios, y cuando se les habla de Dios no les importa. Músicos que van a la iglesia, los de Venezuela, los de aquí no. Músicos que van a la iglesia y lo que hacen es cuchichear y ver qué canto le toca. Lectores que van a la misa ni siquiera preparan la lectura. Esos, oigan cómo lo detalla el Evangelio de San Mateo. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquel que escucha la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Qué dirán? Aquí tienen a un tonto que... ¿Cómo? Aquí tienen a un tonto. Esos que andan en la misa de calientabanca en la iglesia, sin una vida interior, sin una vida espiritual firme, se llaman, aquí tienen a un tonto. Tonto, que pierden el tiempo, que se irán de la iglesia rápido. ¿Y quién es un tonto? Oigan. Que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia,
se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. ¿Y qué le pasó al tonto que andaba chismeando y faranduleando y danzando en la iglesia, que iba a la misa solamente a perder el tiempo, que solamente iba a curiosear y a chismear, o al joven que iba solamente a noviar, o al adulto que iba a la iglesia solamente a dormir? ¿Qué le pasó? La casa se derrumbó. ¿Por qué? Y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó. Porque estaba construida sobre arena. ¿Cómo ha construido usted su vida espiritual? Miren el evangelio de hoy, Mateo capítulo 8, versículo 18. Jesús dice: las zorras tienen madriguera, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y en la iglesia nosotros, ¿cómo andamos? No se lo voy a decir para que no se ofendan, pero andamos como zorras y como aves, buscando comodidades. ¿Quiénes eran las zorras? Animales astutos, dañinos, animales muy inteligentes para destruir. ¿Conocen los zorros o no los conocen? ¿Qué comen los zorros? Gallina. ¿Y dónde se roban las gallinas los zorros? En sus gallineros. Aunque el dueño está presente, el zorro se le come las gallinas. Mi abuelo tenía una parcela y cuando nos íbamos a dormir, el zorro sabía. Y el pedazo de zorro llegaba en la noche y agarraba, y cuando de repente sonaba el gallinero, fijo, el zorro se robaba una gallina. ¿Cómo atrapar al zorro? Imposible. La única manera de acabar con el zorro era con bácula. ¿Conocen la bácula, la escopeta? Con esa bala que se abre y tira bastantes tiros, porque con un tiro no podían acabarlo. Era como perdigones. Y de esa manera acababa el zorro, porque era hábil, rápido. Jesús comparó a Herodes con un zorro. ¿Y saben por qué? Porque Herodes era hábil, se había casado y le gustó la mujer de su hermano Filipo y le robó la mujer al hermano Filipo, y San Juan le dijo: no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. Le voló la cabeza por haberle predicado. Era hábil. ¿Se acuerdan de Sansón cuando se estaba metiendo con los filisteos? ¿Qué fue lo que agarró? 300 zorras. Les prendió la cola y las tiró, y acabaron con un campamento lleno de comida de los filisteos. El zorro es un animal hábil, inteligente, capaz de escaparse y capaz de fugarse. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza y se compara con un zorro, significa que para seguir a Cristo, que para seguir al Señor, la gente del mundo es muy hábil. La gente del mundo es muy libre, la gente del mundo es muy capaz, y la gente en la iglesia también se convierte inteligente. Y van donde el padre a confesarse, le dice: padre, quiero confesarme, yo vivo en concubinato, pero no me he casado porque usted sabe, padre, que yo todavía no puedo casarme, soy muy joven. Zorro inteligente que quiere confundir al sacerdote. Yo vivo en adulterio, pero yo le voy a explicar a usted: padre, yo no me entendí con mi mujer, me casé con mi mujer me dejó, se fue con otro, ¿qué quiere que haga, padre? Pues me encontré a otra por allá. Eso se llama adulterio. Zorro inteligente que quiere justificar. Las zorras tienen dónde colocar la cabeza. Las aves tienen nido, tienen lugar donde colocar sus huevos, donde colocar sus polluelos, ¿o no? Las aves hacen nido, hasta en las iglesias, ¿no han visto? Hacen nido. Pero el que sigue a Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ustedes y yo estamos en la vida buscando como los zorros comodidades, buscando como las aves nidos, pero no estamos buscando a Jesús. Nuestra vida espiritual es superflua. Nuestra vida espiritual es pasajera. Cuando nos viene una pruebita, cuando nos viene un problema, decimos: me voy de la iglesia y me voy con los protestantes porque no aguanto, porque no soporto.
porque no quiero. ¿Conocen alguno así? Eso pasa en Venezuela. Aquí esas cosas no suceden. Mírenlo ahora de la Biblia. San Mateo capítulo 8, versículo 18. Escúchelo con atención. Paren la oreja. Oiga. Después del 17. Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba. Despacio, despacio. Al ver Jesús, ¿qué? La multitud que lo rodeaba. Al ver Jesús, ¿qué? La multitud. La multitud. ¿Qué significa multitud? ¿Poquitos o bastante? Jesús se dio cuenta que había una multitud. ¿Y qué hacía la multitud? Lo rodeaba. ¿Qué hacía la multitud? Lo rodeaba. ¿No es lo que está pasando hoy en la iglesia? ¿No va mucha gente a la iglesia? ¿No participa mucha gente de la misa? ¿No participa mucha gente de peregrinaciones, de retiros, de encuentros, de talleres? Sí, las iglesias se están llenando, algunas vacías por el cura, otras el sacerdote trabaja y hace lo posible porque se llene la iglesia y busca y rescata. Pero la gente, Semana Santa, miércoles de ceniza, diciembre, Viernes Santo, las iglesias están full. ¿O no pasa aquí? ¿En Venezuela sí? Al ver Jesús, la gente que lo rodeaba, es donde Jesús llama la atención a los creyentes. Y escuchen lo que les dice. Mucha gente sigue a Jesús, pero no tiene una vida espiritual auténtica, sólida. En el primer problemita se apartan, se alejan, porque no tienen la casa construida sobre roca. Cuando Cristo mira a la gente, bastante no dice, nah, guará, a mí sí me sigue gente, yo soy famoso, yo soy conocido por todos lados. No, Jesús no, mire, Jesús era tan duro y tan fuerte que cuando le hablaba a sus discípulos, San Juan capítulo 6, versículo 66, miren cómo les hablaba. A Jesús no le importaba perder seguidores, a Jesús no le importaba perder discípulos, a Jesús no le importaba que los discípulos estuvieran con él al timbo y al tambo tibios. A Cristo le importaba tener discípulos firmes. A Cristo le importaba tener discípulos seguros. Miren el versículo 66 de San Juan 6. Palabras duras. Y ahorita les voy a mostrar las que les dijo a Pedro. Y ahorita les voy a mostrar las que le dijo a Santiago y Juan. A Cristo no le importaba que la gente estuviera. Hoy día los curas deberíamos aprender de Cristo. Andamos hablándole bien bonito a la gente y le andamos hablando bien con florecita y le andamos hablando con pañitos de agua tibia y dándole cariñitos, pero la gente no se quiere confesar, la gente no se quiere casar, la gente no quiere buscar la iglesia, la gente no quiere buscar a Dios porque el cura me gritó o porque el cura me predicó muy duro, pues me voy. Miren cómo era Cristo, para que ustedes se den cuenta. Juan 6, 66. Eso es Mateo, búsqueme Juan. Juan 6, 66. Para que vean la manera como Jesucristo, si la tiene, venga. Oigan con atención. La manera como Cristo hablaba a los apóstoles. Sin botarme el agua. Oigan, léale. 66. Aquí, déleme. Oiga. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús en el versículo 64, 65, mire lo que le dijo. 65. 4. El versículo 64, antes del 65, ¿cómo botan el agua? Ya. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quienes no creían. Porque están siguiendo a Cristo, pero no tienen fe.
y quien lo iba a traicionar. Y a algunos lo traiciona. Oiga, Y añadió, y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. cuando Jesús le dijo en el versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Cuando le dijo que para tener vida eterna había que comerlo, el versículo 66 dice, Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. miren cómo era Jesús. Siga, no se me vaya, niña, no se me vaya. Oiga, Desde entonces, siga donde va. Así que Jesús dijo a los 12, ¿A quién les habló? a los 12, ¿Qué les dijo? Mentira, no se vayan, vengan, quédense conmigo. Era jueguito, era mentirita. Yo estaba bromeando. Mentira que no tienen que comer mi cuerpo, mentira que no tienen que comer mi sangre. No se vayan. Por favor, 12, no me dejen solo, no me dejen solo. Jesús les habló a los 12 y les dijo, ¿también ustedes quieren abandonarme? ¿qué les dijo? ¿También ustedes quieren abandonarme? ¿También ustedes se quieren ir? La puerta está abierta, te vas o te quedas, es su decisión. Váyanse, lárguense, márchense. A Jesús lo seguía mucha gente y cuando le dijo que habían que comer su cuerpo y beber su sangre, por falta de fe no le creyeron, lo abandonaron. Agarró a los 12 y le dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Pues váyanse, la puerta está abierta, el que quiera irse que se vaya. Pero ¿sabe qué dijeron los apóstoles? Y es lo mismo que ustedes y yo debemos aprender hoy para tener una vida espiritual firme, para no ser zorras que andan por allá de astutas, o no ser palomas o aves que sean astutas para tener nido y anden buscando otras cosas en los caminos de Dios. Oigan con atención. Simón Pedro contestó, ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién? ¿En quién creía Pedro? En la palabra de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es un hombre prudente que construye la casa sobre roca. Ahí estaban los apóstoles. Hoy día los cristianos en la iglesia se han vuelto delicaditos, se han vuelto bravitos. Ya el padre no les puede predicar y se vuelven inteligentes y quieren tener la razón. Cuando hay un cura que le predica duro y les habla duro, se vuelven como las zorras inteligentes. Pues mire, yo soy astuto, yo no voy a ir a esa iglesia donde el padre me diga las cosas así en la cara, me voy para otra, y va para otra, y lo mismo, y entonces terminan los protestantes, y se justifica diciendo, Dios es amor, a mí me gusta que me hablen bonito, y aquí me quedo. O terminan como las aves, danzando, buscando. Ustedes no ven que las aves normalmente hacen el nido, ¿y qué hacen con el nido? Chao. Cuando van de nuevo a poner huevos, hacen otro nido. Así hay católicos, de nido en nido, de iglesia en iglesia, de secta en secta, para que lo traten bien, para tener una vivencia como a él se le ocurra de Dios. ¿Conocen alguno que ande así? Eso pasa en Venezuela, aquí no sucede. Volvemos al Evangelio. Cuando Jesús vio a la gente, le iba a mostrar, Pedro, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Miren cómo era Jesús. Con Jesús era frío o caliente, pero tibio no. Un día Jesús se puso a hablar a sus discípulos y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que padecer, el Hijo del Hombre tiene que morir y va a resucitar. Pedro lo tomó aparte y le dijo, no lo permita Dios. ¿Saben qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y era Pedro. ¿Y ustedes saben quién era Pedro? En el versículo 18 le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por allá en el versículo 21 le dijo, Satanás. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes?
En la iglesia no estamos para que nos cumplan los caprichos o no estamos para que nos digan las cosas que nosotros queremos oír. Estamos para que se nos predique la palabra. Y si el día que usted fue le tocó a usted y el Padre le habló a usted, yo no conozco a ninguno. Así que si quieren poner bravo, pongan bravo con las lectoras que están leyendo o con los evangelistas que escribieron los textos, porque le estoy dando capítulo y versículo para que usted pueda construir su vida espiritual y tenga una vida interior firme, segura, que nadie lo conmueva. Miren cómo lo dice Mateo 16, 21. A partir de entonces, Venga para acá. Gracias. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, Que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. ¡Ay, salió Pedro! Oigan, Pedro se lo llevó aparte y se puso... Jesús, venga, Jesús, venga. Un momentico. ¿Cómo es eso de que usted va a padecer? ¿Cómo es eso de que usted va a sufrir? No, Pedro se lo llevó aparte a reprenderlo. y se puso a reprenderlo. Y miren lo que hizo Jesús con Pedro. Y miren lo que hace Jesús con los católicos que son bien fríos, que andan como zorras, que andan como aves, danzando de un lado a otro lado, que son bien astutos, que quieren que se les hable bonito, que se les explique las cosas a su manera, como le parezca. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro, a aquellos que quieren música para sus oídos y que solamente les pinten cosas lindas y hermosas. No le dijo, ay Pedro, usted tiene razón. Ay Pedrito, de verdad, yo me voy a esconder para que no me agarren. Yo me voy a esconder para que no me crucifiquen. Oiga lo de la Biblia, escúchelo. Si no lo dice la Biblia, no lo crea, pero lo dice la palabra, escuchen. Dios no lo permita, Señor. Ahí viene. Dios no lo permita, Siga. Señor. No te sucederá tal cosa. Paren la oreja, oído al tambor, la respuesta de Jesús a Pedro. ¿La vuelvo a repetir? Siga. Él se volvió y dijo a Pedro: Cristo se volvió y le dijo a Pedro. aléjate, Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate, Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate, Satanás. ¿Por qué? ¿Quieres hacerme caer? ¿Piensas como los hombres, Porque Pedro pensaba como los hombres no como Dios? y no como Dios. Eso es lo que pasa en la iglesia. Que muchos católicos que van a la iglesia, ustedes no, los que no vinieron, piensan como los hombres y no piensan como Dios. Piensan como los seres humanos, a su manera. Voy a la iglesia, pero no le dedico tiempo a Dios. Voy a la iglesia, pero tengo mis cosas que hacer. Voy a la iglesia y hago fechorías y travesuras y cosas malas. Como las zorras, somos astutas. Y ese evangelio está bueno para mi tía. Y ese evangelio está bueno para mi hermana. Y ese evangelio le cae completico a mi papá. Ese evangelio está como las doñas en Venezuela cuando se van a confesar. Llegan a confesarse y se ponen a confesar a los maridos. Mi marido me pega, mi marido me humilla. Y yo le digo, pues traiga a su marido para darle la solución porque usted ya lo confesó. Diga sus pecados. Y así están los católicos. Y el padre predica y ole. Y el padre predica y ole. Y el padre predica para mi tía, para mi abuela, para mi hijo. ¿Y usted para cuándo? ¿Cuándo la palabra de Dios va a calar en usted? Por eso no hay vida espiritual firme. Por eso no hay gente cristiana con la vida en Cristo sólida sobre roca. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Y así andaban los apóstoles. Y si quiere más, Mateo capítulo 20, versículo 20, lo lee en su casa. Santiago y Juan fueron a pedir los primeros puestos. Y Jesús le dijo, no señor, eso es para quien mi Padre lo tiene reservado. Volvamos donde íbamos. Estamos leyendo Mateo 8, 18 y siguiente. ¿Dónde íbamos? La gente seguía a Jesús. Y cuando Jesús vio a la gente, le dijo, oigan. Entonces se acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Un letrado. ¿Qué era un letrado? Mire, los maestros acostumbraban a llevar a alguien que escribiera, un escriba. Escribir en el tiempo de Cristo no es como ahora.
Primero, porque había que estudiar el idioma. Segundo, porque había que aprenderlo a escribir. Y tercero, porque la tinta y el pergamino eran caros. Usted puede leer Lucas capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Y dice Lucas: puesto que muchos han intentado saber las cosas, cómo sucedieron, de lo que fueron testigos oculares, yo también he decidido escribirlas, ilustre Teófilo. Lucas era médico, era doctor y tenía dinero y podía escribir la gente, podía redactar la gente que tenía dinero, gente inteligente. Uno de esos se acercó a Jesús y le dijo, un inteligente, un sabio, un inteligente según el mundo, que tenía en la mente mucha sabiduría e inteligencia, le dijo, oigan, Maestro, te seguiré a donde vayas. Donde usted vaya, yo lo voy a seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Vámonos. No. Jesús no llamó a sabios y a entendidos. ¿Quiénes eran los apóstoles? Pescadores. ¿Quiénes eran los apóstoles? Paganos. ¿Quiénes eran los apóstoles? Cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Comelones, borrachos. A Jesús no lo seguía gente importante. A Jesús lo seguían personas que tenían vicios y pecados, y Cristo los rescató. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Santos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Lo mejor del país? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los más importantes? No. Esa gente, políticos, entendidos, letrados del país, a misa no van. No le digan a nadie. Los de Venezuela. No les gusta ir a misa. Fue un letrado y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? Miren cómo lo compara a aquellos que son bien inteligentes, aquellos que quieren colocar los pensamientos de los hombres antes que los pensamientos de Dios, como lo hizo Pedro. Miren cómo lo llama Jesús. Las zorras tienen madrigueras. Las zorras tienen madriguera. ¿Quiénes son las zorras? Lucas capítulo 13, versículo 32. Miren cómo Jesús compara las zorras con el rey. Lucas capítulo 13, versículo 32. Miren cómo el Señor, cuando le dicen, Herodes está buscando para matarlo, Jesús le dice, vaya y le dicen a ese zorro. 13:32. Que yo predico la palabra de Dios hoy, mañana y toda la semana. ¿Ya? Usted busque Mateo capítulo 6, versículo 18. ¿Por qué Herodes era un zorro? Las zorras tienen madrigueras. Miren cómo eran los zorros en el tiempo de Cristo. Jesús les contestó. El versículo 1 anterior. 31. Versículo 31, para entender qué pasó. En ese momento, unos fariseos llegaron para avisarle. En ese momento llegaron los fariseos a decirle a Jesús, ¿qué? Márchate de aquí. Váyase Jesús, corra, huya de aquí. Oigan. Porque Herodes quiere. ¿Porque quién? Herodes. El rey de Israel. Herodes quiere matarte. Quiere eliminarte. Jesús estorbaba a la sociedad. Y miren cómo Jesús muestra que es un zorro en una persona, o cuáles son las características de un zorro, y donde dice, las zorras tienen madrigueras donde vivir. Oigan. Jesús le contestó. ¿Qué le dijo? Vayan a decir a ese zorro. ¿Cómo le dijo Jesús al rey? Zorro. Vayan a decirle a ese zorro. Hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones. No me interesa lo que diga, yo predico la palabra. Miren cómo actuaba el zorro, el rey Herodes. Marcos capítulo 6, versículo 18. Oigan, Marcos 6, 18. Para que usted se dé cuenta cómo actuaba el zorro, Herodes, con inteligencia. Le dijo a Jesús, no predique. Y dijo Jesús, vaya, le dicen a ese zorro
que era un insulto bien grande, y se lo mandó a decir al rey: yo expulso demonios hoy, mañana, y sigo predicando. ¿Y cuál es el problema? Marcos 6:18. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. ¿Qué hacía Herodes? ¿Cómo vivía Herodes? En adulterio. Era el rey, y como era el rey, era inteligente. Fue y se encontró una mujer que no era la suya. ¿Conocen alguno un zorro de esos sinvergüenza? Ay, padre, no me diga. Léalo en la Biblia, se lo estoy mostrando. Que va y se encuentra una mujer que no es la suya. Después le hablo de ese tema. ¿Por qué era zorro? Porque era inteligente. Le quitó la mujer a su hermano Filipo y quería callar a Jesús. Y Jesús va y le dice a ese zorro: el rey Herodes le había quitado la mujer a su hermano Filipo. Oigan, Herodías le tenía rencor y le quería dar muerte. y lo querían matar. Cuando Jesús le habla a Herodes, le habla a aquellas personas. Cuando Jesús se refiere a los zorros, se refiere a aquellas personas que son hábiles, que piensan como los hombres y no como Dios. Mire, que usted le puede leer la Biblia, que usted le puede explicar las Sagradas Escrituras, que puede venir el mismísimo Papa a hablar de Dios, a predicar el Evangelio, y no se convierte. A mí me da risa porque estaba por allá en Roma, y fue la audiencia del Papa. Y precisamente, y gracias a Dios, en la audiencia el Papa dijo: las homilías de los sacerdotes no pueden durar más de, ¿sí escucharon o no? 8 minutos. Y usted viera cómo me atacaron a mí, porque yo predico 1 hora cuando tengo ganas. Pero ¿saben qué más dijo el Papa? Y es lo que la gente no escuchó, que yo sí lo oí. El Papa decía: porque muchos sacerdotes duermen a la gente, no preparan las homilías y pierden el sentido de la reflexión. Pero eso no me lo dijeron. Yo lo escuché y yo estaba allá cuando el Papa dijo eso, pero también agregó que hay muchos curas que por no preparar la homilía y por no dar una enseñanza, entonces hacen dormir a la gente y hacen que la misa se vuelva aburrida, monótona. Y nunca la gente se le queda despierta. Entonces el Papa le dice a eso que no predican la palabra de Dios y que predican cualquier pamplinada. Hablen 8 minutos y eso es mucho para ustedes. Pero los que predicamos y evangelizamos, sigan hablando y sigan predicando. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hay gente que es muy hábil, que parece zorro, que anda pendiente en la iglesia a ver qué punta le tira, que anda pendiente en la iglesia a ver cómo le dice ole a la palabra de Dios, cómo se burla de la palabra de Dios. ¿No ha visto usted? En Venezuela, aquí no. Que hay lectores de la palabra que todavía, aunque tengan contacto con la palabra de Dios, siguen leyendo y todavía no se quieren casar por la iglesia. En Venezuela, aquí no. ¿No han visto que hay gente que aunque son catequistas de la iglesia, que enseñan a los niños, que educan a los niños, todavía viven en adulterio? Los de Venezuela, aquí no. Encargados, cursillistas, carismáticos, Legión de María, coordinadores de grupo, que aunque pueden hablar muy bonito de Dios, tienen una vida que no es ejemplar. Es donde Jesús dice: las zorras, esas tienen donde refugiarse, esconderse, en sus pensamientos, en sus casas, en lo que dicen. Pero cuando se le predica la palabra de Dios, esas zorras, esos que son hábiles, no la escuchan. Prefieren encerrar el pensamiento y encerrar a Juan. Las zorras tienen madriguera. ¿Qué más? Oigan, ¿dónde vamos en el Evangelio? Porque Herodes respetaba... No, volvamos, lléveme la secuencia. Estamos leyendo Mateo 8:18, por eso el no me lo pierda. Las zorras tienen madrigueras. ¿Qué más? Vamos como en el 20, creo. No sé, usted lleva ahí la secuencia. Jesús les contestó:
Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos. Las aves del cielo tienen nidos. Vamos con los católicos que andan como las aves del cielo, danzando, brincando y saltando. Soy católico, pero ando escuchando música protestante. Soy católico, pero mi padrino se va a casar y me voy allá al matrimonio protestante. Soy católico, pero recibo a los protestantes en mi casa. Y yo se lo voy a leer una vez para que ustedes no digan que nunca lo leí. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. No me pierda esa porque es la central, por favor. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 10. A esos que les gusta andar de iglesia en iglesia, de secta en secta, yo voy al culto y voy a la iglesia. Yo estaba por allá trabajando en el campo y me mandaron a una comunidad. Cuando iba el pastor, sacaban las bancas de la iglesia. Y cuando iba el cura, se traían las sillas del culto. ¿Para dónde iban los católicos? Donde llegara el cura o el pastor, allá iban. Y cuando iban el cura y el pastor, todos se iban con el pastor y ninguno a escuchar la palabra de Dios. A eso que les gusta andar de secta en secta, de iglesia en iglesia, ser católico, ser protestante, lo mismo. Esos que no tienen una vida espiritual firme sobre roca, esos que no tienen una vida interior firme como Cristo manda, oigan la palabra de Dios. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. 8, 9. Después del 9 está el 10 por ahí. Ajá. Si alguien se les presenta y no lleva esta enseñanza, En español, si viene un protestante y le dice, María tuvo más hijos, ¿usted aprendió eso? No, trae otra enseñanza. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, como estamos apurados, usted en su casa busca la cita bíblica, ¿ok? San Lucas 1, 35 dice que el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, que María va a tener un hijo. Y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, dice que fue llevado al trono de Dios. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. Según la Biblia, María tuvo más hijos. Llegan los protestantes, si alguno viene con esa enseñanza, no. Si alguno viene, se presenta, no, léalo de nuevo. Si alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, ese no lleva, no me lo deje. Si alguien se le presenta y trae otra enseñanza, la cruz es maldita. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que la cruz es maldita. Mentira, error, engaño del diablo. La Gálatas no dice que la cruz sea maldita. La Gálatas dice, y el Padre lo hacía en la oración y ustedes lo escuchaban, maldito el que muere en una cruz. Ustedes los católicos se lo pasan rezando y repitiendo como el loro. Y la Biblia dice en San Mateo capítulo 6, versículo 6, no repitan cuando oren. Error. ¿Saben cómo oraba Jesucristo? Como los judíos. ¿Y saben cómo oraban los judíos? Mateo 26, 44, oraba repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo se ora en el cielo? Apocalipsis 4, 8. Santo, 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 decían noche y día, repiten. Cuando Jesús en San Mateo capítulo 6, versículo 9 enseñó a orar, dijo, cuando oren, no dice abre los ojos, levante las manos, dice cuando oren digan, Padre nuestro, oren con una fórmula. Si alguien viene a ustedes y no trae la doctrina, ¿cuál doctrina? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, San Juan 6, 54, y yo lo resucitaré en el último día. La doctrina que ustedes han aprendido, a esos que les gusta andar como las aves de secta en secta y de culto en culto, de iglesia en iglesia, no lo reciban en casa. Cuando venga un protestante y no traiga la doctrina de Cristo, ¿que qué? No lo reciban en su casa ni los saluden. No me empuje. Cuando venga un protestante con la doctrina que no es de Cristo, no lo reciban en su casa.
Y ustedes no han visto que los católicos que les gusta como las aves andar danzando, que no tienen una vida espiritual firme, que no tienen una vida, una convicción, les abren la puerta, les dan café y se sientan a hablar con ellos. ¿Conocen alguno? Si la Biblia dice que van a llegar a su casa y que le van a predicar un evangelio diferente y que ustedes no lo deben recibir, ¿por qué no le hacen caso a la Biblia? Ay, padres que son cristianos. Ay, padres es que tenemos que hablar. Claro, bueno, entonces haga como la viejita en Venezuela. ¿Cómo hizo la misionera? Le llegaron los protestantes. Sacó la viejita el rosario y le dijo, venga para acá, siéntese, mijo. Vamos a hablar de Dios. Yo aprendí en la iglesia que San Lucas capítulo 1, versículo 28 dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y San Lucas capítulo 1, versículo 42 dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y San Mateo capítulo 6, versículo 9 enseña el Padre nuestro, Ave María Purísima. Y padre, ¿y se fue el protestante delicadito? Sáquele el rosario al protestante y dígale, ¿usted viene a mi casa? Vamos a rezar el Santo Rosario. Pero los católicos, por no tener una vida espiritual firme, por andar como las aves de nido en nido, de lado a lado, por buscar casa en cualquier lado, se han confundido, les han metido piojos, se han vuelto piojosos y les pasa a los de Kung Fu. ¿Sabe qué le pasó a Kung Fu? Y confundió, andan confundidos de secta en secta por no tener vida firme. Y Jesús dice, si alguien viene con una doctrina que es la que no han recibido, no lo reciban en su casa, paren la oreja, ni lo saluden. No se pongan a hablar con ellos de fe. Se lo van a encontrar en la buseta, en el bus, en las plazas, se lo van a encontrar en el trabajo, se lo van a encontrar en todos lados. Pero como usted no es un cristiano de fe, creyente y firme, andarás como las aves de nido en nido, de lugar en lugar. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, y escuchen qué más viene. Porque quien lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Porque si usted se pone a escucharlo y a saludarlo y a recibirlo en su casa, se hace cómplice. Por eso hay un refrán que dice, el católico ignorante, seguro protestante, pero el católico instruido nunca será confundido. No diga cómo es usted. Volvamos al evangelio, ya vamos a terminar. Escuchen, volvamos al evangelio. Oigan lo que dice el evangelio. Las zorras tienen madriguera. Las aves tienen su nido. Oigan, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dónde reclinar su cabeza. Me llama la atención como dice Mateo 19, 27. Y ya para terminar, para no alargarme. A veces nosotros creemos que seguir a Jesús requiere, Mateo 19, 27. Seguir a Jesús requiere que nosotros obtengamos algún beneficio. A mí me gusta mucho esta cita bíblica, ¿lo tiene? Porque Pedro, si es ahí, ¿no? Pedro le pregunta a Jesús. Pedro le dice a Jesús, oigan un poquito, a ver, Mateo 19, 27. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, nosotros te estamos siguiendo. Por allá en San Juan 6:66 usted me echó un regaño. ¿También quieren irse? Por allá en Mateo 16:21 usted me dijo hasta Satanás. A Santiago y a Juan le echó regaños también. Nosotros teníamos barca, teníamos de todo. Usted nos invita a seguirte y ahora nos dice, no tiene el Hijo del Hombre donde reclinar la cabeza. Es decir, el que sigue a Jesús no tiene nada. El que sigue a Jesucristo no debe estar apasionado por las cosas de Dios, por el dinero solamente. Usted nos está diciendo que nosotros que te estamos siguiendo, que nosotros que estamos contigo, no vamos a recibir nada. Es la misma pregunta que se hace la catequista. ¿Y cuánto me irá a pagar el cura si doy catequesis? ¿Y cuánto me pagará el cura si toco en la misa? ¿O si canto en la misa? No han escuchado. En Venezuela pasa así, aquí no, allá.
Yo voy a cantar la boda, pero a mí que me pague. ¿Y cuánto me pagará el padre si le ayudo a grabar? ¿Y cuánto me pagará el padre si le ayudo a leer? Yo voy a limpiar la iglesia, pero ¿cuánto hay para eso? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, dice Jesús. Y escuchen la respuesta. Y yo quiero que terminemos con esto, porque el que sirve a Dios y tiene una vida firme, segura, convencida en Cristo, nunca le falta nada. Óiganlo con atención. Pedro le preguntó: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. teníamos barca, éramos pescadores, teníamos familia, lo hemos dejado todo para Seguirte. A ver, Señor, viene y nos dices ahora que no tiene ni dónde caer muerto, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pedro le preocupaba también qué le iban a dar, como algunos en la iglesia. Ustedes no, los que no vinieron. ¿Qué recibiremos? ¿Qué nos va a pagar? ¿Qué vamos a recibir? Yo voy a la iglesia y ayudo hasta el cura, el padre en la iglesia, tengo que ayudarlo. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar a mí? Jesús contestó: Para terminar, Jesús, nuestro Señor, contestó: oído al tambor, por si algún día usted quiere servir a Dios, por si algún día usted quiere ser sacerdote, monja, religiosa, por si algún día usted quiere ser seminarista, diácono, o quiere ser lector, catequista, o quiere ayudar en la iglesia, ir a servir a aquel que no tiene ni dónde reclinar la cabeza, que es Cristo. Paren la oreja, oído al tambor. A ustedes que me han seguido, A ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. oigan lo que viene. Ahora para nosotros, eso para los obispos. Ahora para nosotros, los laicos, los sacerdotes, la religiosa. Y todo el que haya dejado casas, Todo el que haya dejado casas. ¿Qué hicieron ustedes para venir para acá? Dejaron su casa. Cuando se viene a la misa, ¿no deja la casa? Sí, todo el que haya dejado casas. hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, Por causa de mi nombre, el que haya dejado todo y se haya dedicado a servir a Dios, aquel que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, que tiene una espiritualidad firme y cimentó su casa sobre roca, paren la oreja, oído al tambor. recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. ¿Quieren más? Recibirá 100 veces más y recibirá por herencia la vida eterna. Cuando usted sirve a Dios, dice Dios, ¿cómo es que se llama usted? Fulano de tal, el lector que leyó en la iglesia, el músico que cantó en la iglesia, el monaguillo, el sacristán, el cura, la monja que sirvió en la iglesia. ¿Usted está sirviendo en su parroquia? ¿Usted está sirviendo en su iglesia? ¿Ayuda a esa iglesia? ¿Se está asegurando el cielo en el servicio de la iglesia de Jesucristo? ¿O todavía no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pero en la otra vida nos promete vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie para dar la bendición y continuar con nuestro compartir. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, les acompañe. Le habló el Padre Marcos Galvis desde Costa Rica. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.